Damos paso al licenciado Alfredo Toledo. Alfredo es el kinesiólogo responsable del área clínica del LIMU, Laboratorio de Análisis de Movimiento Humano de la Universidad Maimónides, y fue kinesiólogo de FLENI en el laboratorio justamente también de análisis de movimiento del 2001 al 2017. Bienvenido, Alfredo. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Pero Bueno, muy bien, vos. agradezco, Oscar, la invitación, así que procedo con la charla. Comparto pantalla primero. Bueno, yo voy a hablar del rol del laboratorio de marcha, sobre todo en neurología, que es, como dijo Oscar, es el área que yo me he dedicado, sobre todo a tratar más que nada niños, adolescentes y ahora adultos con parálisis cerebral, mielomeningocele, también patologías como ACV y traumatismo de cráneo. También es importante aclarar que en realidad el laboratorio es un laboratorio de análisis de movimiento. Uno puede analizar cualquier gesto motor. En este caso, yo me he dedicado específicamente a marcha y en pacientes con patología neurológica. El laboratorio es una herramienta muy potente de medición objetiva que nos ha permitido comprender a lo largo de los años la biomecánica de la marcha normal y patológica. Nosotros podemos describir ciertos patrones de marcha en las diferentes patologías, sobre todo, como les decía antes, parálisis cerebral y mielomeningocele. Entonces, nosotros documentamos el paciente en un momento determinado, en tiempo real. Esos datos quedan permanentes. Lo que hacemos es un diagnóstico funcional, no diagnóstico etiológico, ¿no? Nosotros vemos la función en ese momento de una manera objetiva. Nos permite planificar los tratamientos, o sea, lo usamos, optimizamos. Se ha cambiado mucho, por ejemplo, el abordaje quirúrgico, sobre todo en estos niños. Antes se hacían cirugías de una pierna, de la otra, de los isquiotibiales, de los gemelos. Hoy en día, gracias a la comprensión de la biomecánica y la evaluación de los resultados, se hacen cirugías multinivel en un solo evento, y también mucho lo usamos para la evaluación en el manejo de la espasticidad. Podemos evaluar de manera objetiva los resultados del tratamiento, compararlos con los pacientes que no realizan el tratamiento, y creo que la gran fortaleza es poder hacer un seguimiento longitudinal, es decir, un seguimiento a lo largo del tiempo. Otra de las grandes fortalezas es que la información está centralizada en un lugar y rápidamente accedemos a la información. Yo puedo saber cómo estaba un paciente hace 15 años de una manera muy rápida, y para eso es muy importante tener una buena base de datos bien realizada donde ustedes puedan encontrar la información y, por supuesto, sirva para investigación. Entonces, en definitiva, el rol del laboratorio, que va a ser cuidar la salud de los pacientes, tiene un rol en la clínica, en la investigación, porque, como decía Magalí, la medicina basada en la evidencia, esto es muy potente en eso, y educación, que son estos cursos y los cursos que nosotros dictamos, porque no todos es una herramienta muy costosa, y los que realizamos estudios de marcha tenemos la obligación de transmitir los resultados que vemos. El estudio completo de marcha consiste primero en la adquisición de los datos, que es aproximadamente de 2 horas. Hacemos un examen físico exhaustivo de la fuerza, del tono muscular, del control motor de los pacientes. Tenemos una planilla, vemos cadera, rodilla, tobillo, el pie, todo lo que es la evaluación neurológica.
y la evaluación del equilibrio del tronco y la alineación torsional de caderas tibias y la evaluación específica del pie. Hacemos un video clínico que está estandarizado. Toda la evaluación en el laboratorio está estandarizada, es decir, que todos los integrantes del equipo deben tomar esta evaluación y las maniobras de la misma manera. Instrumentamos al paciente con unos sensores y ahí estudiamos la cinemática, es decir, el movimiento, la descripción del movimiento, la cinética, la electromiografía, y si tienen baropodometría también se puede usar. En lugares más sofisticados también el consumo de oxígeno puede ser una herramienta interesante. Aquí vemos cómo después de esa adquisición hay un procesamiento de los datos, de la cinemática, hay un sistema de referencias, rojo es el miembro inferior izquierdo, azul el derecho, lo negro es el desvío estándar. Bueno, no es una charla específica del laboratorio, es un idioma que es bastante sencillo, pero uno debe estar familiarizado con el mismo. Estos son curvas de cinética, que vemos los momentos y las potencias, tanto en el plano sagital como en el plano frontal, y el estudio electromiográfico, que fundamentalmente en parálisis cerebral estudiamos los músculos biarticulares, que son los que se comprometen más. Esta fase de procesamiento está a cargo del ingeniero o ingeniera, en este caso de Magalí. Después, una vez que hicimos la adquisición, tenemos el procesamiento de los datos. Lo que hay que hacer con los datos es interpretarlos. Hacemos un informe, lo interpretamos, hacemos una lista de problemas y con todo junto sobre la mesa, el examen físico, la cinética, cinemática, electromiografía, baropodometría, las radiografías, nos sentamos con el equipo terapéutico, el equipo tratante, generalmente nosotros lo hacemos con neuroortopedistas, y en forma conjunta se hace una discusión y una recomendación terapéutica. Eso se le envía al médico que lo solicitó y en base a eso tienen mucha más información para poder decidir los tratamientos. En eso consiste el estudio. Nosotros queremos darle la mejor oportunidad de tratamiento, que puede ser desde el equipamiento ortésico, la rehabilitación o las diferentes cirugías. También se hace el estudio con y sin equipamiento ortésico y asistencia como bastones y andador. Aquí tenemos, por ejemplo, un paciente que yo lo había visto en Río Grande, después vino a la universidad a hacerse el estudio. Este es un niño que nunca había tenido oportunidad de tratamiento. Un poco es la historia natural de la parálisis cerebral si nosotros no lo tratamos. Vemos un marcado equino, bilateral, más del lado derecho, las rodillas flexionadas, caderas flexionadas, con una claudicación del tronco, mucha imposibilidad en la descarga de peso del lado derecho, y realmente es muy doloroso ver un niño con esta evolución. También podemos ver pacientes que han hecho toxina botulínica y rehabilitación. Nosotros aquí podemos ver la inclinación anterior de la pelvis, la flexión de cadera, qué pasa con sus rodillas. La rodilla derecha se ve más flexionada que la izquierda, y vemos una intrarrotación. Yo no puse aquí el plano transverso. Después de este estudio, esta niña se le hizo una derrotación de caderas, un alargamiento de los gemelos, le costó mucho su rehabilitación y hubo que colocarle un andador porque no podía caminar sin asistencia. Acá podemos ver las comparaciones de los estudios pre- y postoperatorios. Sobre todo vemos la disminución de la rotación de cadera, mejora el ángulo de progresión, la flexión de las rodillas estaba pareja y la cadera inclusive empeoró. Entonces nosotros de manera objetiva podemos hacer el seguimiento, y después se le hizo un descenso de rótula y una derrotación de la tibia derecha. La estudiamos varios años después en la universidad a esta niña y podemos ver cómo
mejoró su patrón de marcha y ya caminaba sin asistencia. No voy a explicar cada articulación porque sería otro capítulo, pero un poco para que entiendan cuál es el uso que nosotros le damos al laboratorio. Miren la rodilla, cómo había mejorado su rango de movimiento y su pico de flexión. Aquí tengo otro caso, una niña que la evaluamos creo que hace 2 años en la universidad. Yo la conocí a los 4 años, una encefalopatía crónica, una disparesia espástica asimétrica, prematura. Caminó independientemente a los 3 años y 6 meses. Es un típico paciente con disparesia espástica prematuro. Creo que este video justo no lo puedo reproducir porque no tengo los codecs ahora acá. Con patrón de saltador vemos cómo entra la rodilla en flexión, la extiende y la vuelve a flexionar. Así es como hacemos la lista de problemas: espasticidad generalizada, aumento de la antetorsión de cadera bilateral, aducción de cadera bilateral, disminución del pico de extensión de caderas, flexión de rodilla en el apoyo, disminución del rango dinámico de rodilla, pie equino, valgo bilateral, y compensatoriamente tenía una inclinación anterior y lateral del tronco. En el 2005 se le hizo una risotomía, que es una cirugía para controlar la espasticidad, y luego una alineación ortopédica, que es como nosotros habitualmente tratamos a estos niños. Se hizo una osteotomía rotadora femoral bilateral, de rotación de la tibia derecha, se hizo un alargamiento del tibial posterior, una fasciotomía plantar derecha y alargamiento de los gemelos bilaterales. Ahí la volvemos a ver. Bueno, lástima que no pudimos ver el video anterior, iba saltando, con mucha espasticidad, bastante típico, y si vemos que mejoró mucho, sus rodillas aún siguen algo flexionadas. Y si miramos de frente, vemos que los pies, el ángulo de progresión es externo, tenía una rotación tibial y un pie plano bilateral. Después de este estudio se procedió nuevamente. Ella hizo un estudio en Estados Unidos, aquí lo vemos, y acá estaba en el 2009 con nosotros. Estaba flexionando la rodilla por la rotación tibial externa, que es muy importante para mantener lo que nosotros llamamos la cúpula flexora plantar extensora de rodilla, porque le da una disminución en el brazo de palanca a los gemelos. Se hizo una osteotomía rotadora de tibia derecha y osteoplastía de pie bilateral, y ahí estaba Micaela en ese momento, en el 2015. Pese a que uno controla el tono, hace una alineación de los brazos de palanca, obviamente la debilidad remanente, sobre todo de los gemelos, permanece, que es un músculo muy importante en la estabilización de la rodilla en la fase de apoyo medio. Vemos, cuando vemos las curvas, que seguían levemente flexionadas sus caderas y las rodillas, el tobillo en flexión plantar. Este es el examen físico, bien específico. Aquí vemos la osteotomía de tibia, la alineación de los pies. Sigue con un valgo sobre todo del retropié y tendencia al pie plano bilateral. Yo la volví a ver un par de años después. Tenía una leve flexión de la rodilla. Aquí le querían hacer un descenso rótula. Consultó a un médico afuera en Estados Unidos. Vemos las radiografías. No veíamos las rótulas tan bajas. Aquí vemos la osteotomía de la tibia. Los pies están levemente planos. Habría que ver la radiografía con carga de peso. Y en el año 2019 nosotros le hicimos nuevamente un estudio, o sea que tenemos un seguimiento de 13 años posterior a la risotomía, y vemos que, si bien tenía algo de dolor en el pie derecho, vemos un patrón de marcha muy digno y muy diferente al primer
niño que le mostré si no hubiesen hecho los tratamientos que corresponden. Esta niña pudo acceder a los tratamientos, al control de la espasticidad y a la lineación de los brazos de palanca, las disfunciones torsionales de los huesos, y ese es el resultado. Después se le hizo una nueva cirugía en el pie derecho, y miren cómo estaba ahora su rodilla, si bien tiene leve flexión, pero es la debilidad remanente de los tobillos. Podría usar alguna ortesis, pero ella nunca quiere usar, como para evitar compensar un poco la debilidad de los gemelos. Y vemos la alineación torsional, que es muy buena, pero aquí pueden ver objetivamente que el pie izquierdo se va un poco para adentro. A ver, si lo miran detenidamente, van a ver que el ángulo de progresión del pie izquierdo es levemente interno. Todo esto nosotros lo podemos ver graficado. Por ejemplo, aquí está el ángulo de progresión del pie. Y bueno, este video no anda lamentablemente, pero acá tenemos una comparación del año 2005 versus el año 2019. Son 14 años de seguimiento. Miren cómo estaba su patrón de saltador. Ahí se escucha Magali, te voy a bajar. Y cómo están sus curvas, los podemos comparar 13 años después. Esta es otra niña que vimos en el laboratorio, una chiquita de Mar de Ajó, con una disparesia, también un típico patrón de saltador, con equino, flexión de rodillas en el contacto inicial, mayor extensión en el apoyo medio, una inclinación anterior de la pelvis, que se la podemos ver acá, disminución del pico de extensión de rodillas. Hicimos una risotomía para el control de la espasticidad, y aquí vemos el estudio postoperatorio. Vemos cómo mejora el rango de movimiento. Aquí podemos ver la curva pre y postoperatorio, las podemos comparar. Cómo mejora el rango de movimiento de tobillas, disminuye el equino, pero tiene mucha alteración torsional que todavía hay que solucionar. O sea que, y un acortamiento estructural de los gemelos que también hay que solucionar. La risotomía trata la espasticidad, el aspecto neural, pero no el aspecto no neural del tejido conectivo. Entonces, y aquí les muestro otro caso, que la vimos en el 2008, una niña con una disparesia espástica, ya con un grado más comprometido porque quería asistencia de marcha. Pueden ver nuevamente un patrón de saltador con mucha intrarrotación de los miembros inferiores, un ángulo de progresión interno. Pucha, me mostró el final el video. Y se le hizo también una risotomía, una alineación de las caderas, tibias, pies, alargamiento de los gemelos, y con sus bastones y sus ortesis, porque el equipamiento compensa la debilidad remanente, sobre todo de gemelos y de los glúteos medios en el plano frontal, podemos ver la calidad de marcha que logró. En su casa podía caminar sin bastones, pero para largas distancias nosotros, por su claudicación, preferimos que use asistencia de marcha. Así que para nosotros es muy importante esto, la evaluación, tratar a los pacientes y seguirlos a lo largo del tiempo, para poder ver qué pasa con los tratamientos, para cuidarlos. Los mayores problemas que hemos tenido es cuando el paciente desaparece y después vuelve 5 años después y los vemos muchas veces colapsados o con los tratamientos incompletos, porque requieren de un equipo terapéutico de ortopedistas, neurocirujanos, rehabilitadores, ya sea terapista ocupacional, kinesiólogos, fonoaudiólogos. Son pacientes que tienen una complejidad extrema y que hay que seguirlos en equipo conjuntamente. Muchas veces trabajamos en equipo con los terapeutas del interior cuando vienen a operarse aquí a Buenos Aires. Y, a ver, quiero sacar esto.
Y la conclusión, que nosotros tenemos una herramienta que nos brinda mucha información, podemos evaluar los resultados, ver cómo nos va con el tratamiento, hacer planificación de los tratamientos, investigación, como decía Magalí, comparando peras con peras y no peras con manzanas según las clasificaciones, y mucho educación, como les decía, que es en una universidad, creo que el laboratorio de análisis de movimiento es casi el gol estándar, porque ustedes pueden evaluar cualquier gesto motor, más allá de la marcha. Yo le digo, yo me he dedicado a esto, pero hay quienes hacen otro tipo de evaluaciones, y la conclusión es que más allá de la herramienta, la decisión sigue, y la filosofía de tratamiento sigue siendo de resorte clínica. Es como cuando ustedes tienen una resonancia magnética, si le dan una resonancia magnética a dos médicos, probablemente el tratamiento sea diferente, y no es un problema de la resonancia, sino es un problema de la interpretación y de la filosofía de pensamiento de cada equipo terapéutico. Así que con toda la historia, los antecedentes, todo el estudio de marcha que tenemos, las radiografías, nosotros hacemos una interpretación, tratamiento, recomendaciones terapéuticas. Y los datos obviamente no deben usarse en forma aislada, y como les decía anteriormente, la recomendación depende de la filosofía de tratamiento de cada equipo terapéutico. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Alfredo. Es un gusto siempre escucharte y ver el cambio que se genera realmente entre esos pacientes, que tenés una evolución ahí en tu base de datos de años y años. Así que realmente eso es maravilloso. Cómo la calidad de vida impacta en esos chiquitos, la verdad que es maravilloso. Muchas gracias. Sí, nosotros también lo que hacemos mucho es sentarnos. A mí me gusta sentarme con las familias antes de un tratamiento, mostrarle a otros chicos, y no le mostramos solo los que anduvieron bien, también mostramos los que tuvieron dificultades porque no accedieron a rehabilitación, no utilizaron equipamiento, porque fallamos en alguna indicación, o también le mostramos videos de pacientes que no tuvieron acceso a los tratamientos. Entonces, que la familia tenga toda la información completa para que en forma conjunta la podamos acompañar a decidir, ya que son tratamientos muy invasivos algunos. Sí, está bueno eso, y fijar objetivos, por supuesto, ¿no? Y poder comparar, lo decimos, hay diferentes niveles de compromiso y no todos los chicos son iguales, ¿no? Bien. Ni todas las familias, ni todos sabemos. Muy bien. Bueno, no hay ninguna pregunta en el chat. Si alguien tiene, todo muy bueno, muy claro, muchas gracias. Ahí. Es claro, se los comento, es claro porque ellos lo interpretan fácil y nos lo muestran, pero realmente esa cantidad de información es realmente abismal. Así que Yo digo que gracias a siempre, ellos. si lo entendemos nosotros, lo puede entender cualquiera, digo yo. Así que... Muchas gracias.